Vamos a la palabra del Señor, hermanos, abriendo nuestra Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Y continuamos con estos temas familiares. Este es nuestro tema número 3, hablando de la familia. Y Dios hoy va a tratar algo. ¿Recuerdan el mensaje pasado? Amén. ¿Recuerdan de Jezabel? Bueno, hoy vamos a matar a Jezabel. ¿Qué les parece? El título de esta predicación se llama Matando a Jezabel y a Nabal. Así de que prepare su corazón. Leamos la palabra como está escrita en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Incline su rostro, vamos a hablar con el Señor, que el Señor nos guíe a través de su Santo Espíritu. Señor, te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, quien nos redarguye, quien nos reprende, pero también que nos fortalece y nos consuela, Señor, y que hoy vas a hablar a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor, y con la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender y que podamos darte una respuesta, Señor, favorable, Señor, para que nuestras vidas sean corregidas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Usa este mensaje, Señor, para llegar a los corazones, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Uno de los problemas del ser humano es lo que menciona Santiago. No sabemos escuchar. Y eso lo hablo en general. No sabemos escuchar. Somos contestones y enojones. Como dice, sea tardo para... dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Somos contestones, somos enojones por falta del dominio propio, y aunque en esencia todos somos así, todos, ¿sí? Pues es una naturaleza del pecado, lo que está en la esencia del ser humano, si no lo dijera. En algunos pues se manifiesta más que en otros. Por ejemplo, unos son más contestones que otros, más contestonas que otras, unos no saben escuchar, unos saben escuchar un poco, otros de plano nada. Entonces, el punto no es de avergonzar, sino atacar el problema, no a la persona. Entonces, Santiago nos está diciendo cómo debemos de ser. Dice, menciona de que no sabemos escuchar, somos contestones, enojones, por falta de dominio propio, y aunque en esencia todos somos así, y que nos podemos enojar cuando sufrimos una injusticia, la palabra de Dios, que es la que está implantada en nosotros, los cristianos, como dice en el versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Esa palabra implantada habla de la palabra de Dios, lo que está en la Biblia, que está implantada en nosotros, los cristianos. Nos enseña que airaos, pero no pequéis, lo que nos enseña la Biblia. También Pablo nos enseña en Romanos 12, dice, y que no nos venguemos por nosotros mismos, que no tomemos la venganza, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Porque la ira del hombre, retomando lo que dice Santiago, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago también nos exhorta en el capítulo 3, donde nos habla de dominar la lengua. Aquí nos habla de que pues es difícil controlar la lengua y que podemos ocasionar un problema, un fuego. Dice entonces, también nos enseña Santiago que todos ofendemos muchas veces.
No una vez, muchas veces, siendo cristianos o no cristianos. Ahora imagínense, si no somos cristianos, imagínense, cuando no hay un temor a Dios. En cuanto dependa de nosotros, retomando lo que dice Pablo en Romanos, dice, en cuanto dependa de nosotros estar bien con todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos evidenciando quiénes somos. Ciertamente, en nuestro cristianismo, pues nos vamos despojando de ese viejo hombre. Por eso dice Santiago, dice que por lo cual, ya nos dice cuál es el problema que tenemos, que no sabemos escuchar y que somos enojones y que nos airamos y que contestamos. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, saquemos todo eso de nosotros. Dice, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Tenemos que vaciarnos para que el Señor nos vuelva a llenar. Dice, recibir con mansedumbre la palabra de Dios implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Todo comienza con un pensamiento. Todo comienza obviamente en el corazón, porque ¿de dónde salen los pensamientos? Del corazón. Si nuestro corazón está limpio, pues cosas limpias pueden salir, aunque lo está hablando a los cristianos y dice que nos airamos, que nos enojamos. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ir desechando, que cada uno de nosotros voluntariamente vayamos matando a ese viejo hombre, que nuestra carne vaya menguando para que el Señor vaya creciendo en nosotros, que nuestra nueva naturaleza vaya evidenciando quiénes somos. Todo comienza en un pensamiento, después en palabras, después a la violencia, al no tener dominio propio de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque esos pensamientos se convierten en palabras. Ofendemos, insultamos, calumniamos, manipulamos. ¿Por qué? Por el pecado que mora en nosotros. Pero también tenemos que entender de que comienza en un pensamiento, pero puede llegar a lo que son las palabras. Y después de las palabras puede terminar en golpes. Y después de los golpes, en muchos casos puede llegar hasta matar a las personas. ¿Por qué? Porque comienza en algo. Nadie llega y mata nada más porque sí, ¿cierto? Empieza en un pensamiento. Del pensamiento se convierte en una palabra. De la palabra se convierte en una acción. Y después esa acción se convierte en un hábito. El hábito se convierte en una conducta. Hay asesinos en serie, que esos, pues es lo que viven, es lo que practican ya. Eso es su modo de vida. Hoy hablaremos de la violencia en la familia, donde puede ser un padre de familia maltratando a su esposa e hijos, o una madre frustrada usando la violencia con sus hijos, y en algunos casos al esposo. Yo sé que eso no hay aquí, porque miren, esa puerta hace milagros. Yo quisiera tomarla como Sansón. ¿Se acuerda que Sansón tomó esa puerta y la cargó? Quisiera cargarla para donde quiera que voy. Llegué y planto mi puerta. Hermanito, ¿cómo está? Pastor, pásele. Porque hace milagros. Pero sin duda estamos hablando de la esencia del ser humano, que también, aunque somos espirituales, como la palabra de Dios mora en nosotros, a los cristianos. Si usted no es cristiano, mire, duérmase un ratito si quiere, porque a lo mejor se va a ofender. Pero si es cristiano, reciba la palabra con mansedumbre. Entonces, al recibirla, nosotros vamos a ser evidenciados con nuestro pecado. Por ejemplo, cuando usualmente es el hombre el que maltrata a la mujer. ¿Por qué? Porque de hecho son consecuencias del pecado de la mujer. Pero también hay mujeres golpeadoras, y no quiero voltear a ver a nadie. Es más, ni se muevan, porque a lo mejor se evidencia. Está como aquel hombre que va en la calle todo golpeado, así, y lo ven los policías y lo quieren ayudar. Véngase, vamos a llevarlo a su casa. No, por favor, de allá vengo. Hay violencia en las mujeres también. Si no está fácil, cuando prende su teléfono va a haber mujeres tóxicas que golpean a sus esposos, que los manipulan, los maltratan.
Y no hay nada más triste que eso. Ahora, para que usted entienda esto y no se ofenda, escuche la enseñanza pasada, si es que no la escuchó. Sí entiende de que no trato de, dice mi hermano, miren, deje alguna aclaración, más para los que nos ven o nos escuchan. Hay congregaciones en las cuales se identifican con frases del pastor, algo que los hace reír por un chiste que es, o algo que se dijo, o una conducta, pero que se caracteriza de esa congregación por algo que pasó. ¿Me explico? Entonces, así hay cosas que, por ejemplo, yo puedo decir, cómetelo, róbatelo, llévatelo, y ya saben de qué hablo y se identifican o saben lo chusco, o trato de ironizar algo. Y hay ocasiones cuando mi hermano Edwin dice, ya nos evidenciaste. Bueno, hoy vamos a evidenciar a Jezabel, pero también a Nabal. Al escuchar la enseñanza pasada, usted se va a dar cuenta de que no traté de atacar a la mujer, sino que a ambos, al hombre y a la mujer. No trato tampoco de defender al hombre porque yo sea hombre, no, de ninguna manera, porque el pecado mora en ambos, ¿cierto? Y el problema está en ambos. Ahora, también pueden ser hijos maltratando a sus padres. Jóvenes, usando la violencia. Una violencia puede ser física o puede ser una violencia psicológica. Y no importa la edad, pueden ser jóvenes o pueden ser adultos que maltratan a sus padres, menospreciándolos, tal vez insultándolos, eres esto, eres aquello. Ya como el viejito ya no se puede defender, hasta lo puedes golpear, un coscorrón o algo, o te burlas de él. Y eso es maltrato. Y eso es una violencia psicológica para ese padre. ¿Me entienden? Esto es algo serio, hermanos. La violencia puede ser motivada por celos, avaricia, codicia, amargura y muchas cosas más. Recuerde esto. ¿Qué es lo que puede ser motivado? Tal vez puede ser la avaricia, por eso es que usan violencia. Tal vez puede ser la codicia, puede ser los celos, por eso hay mujeres tóxicas, pero también hay hombres tóxicos. El machismo no es más que tóxico, algo que está contaminando, algo que en un ambiente puede amargar, un hombre puede amargar el ambiente cuando insulta a su esposa delante de los demás, ¿cierto? Cuando habla de ese dominio. La raíz de la violencia se originó en el Edén por el pecado. Desde que el hombre pecó y fueron abiertos sus ojos, después de que pecaron, fueron abiertos sus ojos, cubrieron su cuerpo con hojas de higuera, y dice que cuando escucharon la voz de Jehová que se paseaba por el Edén, se escondieron tras los árboles. Eso implica de que se apartaron. No dice el árbol, que se tomaron los dos de la mano y se escondieron detrás de un árbol. No, dice los árboles. Eso me deja ver de que hubo una división en ese matrimonio. Y después vinieron las consecuencias. Adán, ¿dónde estabas? Le pide cuentas Dios al hombre, y el hombre se justifica: la mujer que tú me diste, culpando a Dios, yo no tengo la culpa, tú me la diste. Pero después a la mujer le dice: ¿qué has hecho, mujer? Y ella se quiere justificar: la serpiente me engañó. Y las consecuencias del pecado de la mujer también nos habla que era que el hombre se enseñorearía de ella por causa del pecado. Y siempre fue así. El hombre comenzó a manifestar su machismo con violencia, su fuerza. ¿Se puede imaginar después que fueron expulsados del Edén? Por tu culpa, ahí empezó, tal vez él llevándola a coscorrones, no sé. Tal vez estoy especulando de más, pero ahí se tenía que cumplir. ¿Por qué? Porque ya el pecado ya estaba en el hombre, y en su fuerza, por naturaleza, pues somos más altos, se supone que el hombre es más fuerte. No quiere decir que la mujer sea débil en todas sus áreas, no, sexo débil. Eso que se inventó eso no estaba casado. No, hablo de la fortaleza de la mujer, habla en muchas cosas. Tiene la capacidad de soportar, de soportar y ganar una guerra a través de la oración. ¿Entiende eso? Ahora,
Cuando la mujer, se puede imaginar, cuando salieron de ahí, empezó a sufrir consecuencias de su pecado, lo que Dios le había garantizado que iba a pasar, y no porque Dios le dijo esto te va a pasar porque fue un mandato de él, sino que era la consecuencia, como la consecuencia de cuando dijo, si comieres de este árbol ciertamente morirás. Dios no podía transgredir su propia palabra. Cuando él dijo van a morir, tenían que morir, porque Dios lo dijo, es una ley inexorable. Comenzaron a morir, pero también comenzó a gestarse el pecado dentro de ellos, y se empezó a manifestar que el machismo. Eso fue el resto de la historia hasta que llegó Jezabel en la Biblia. ¿Me explico? Mujeres Jezabel siempre ha habido, pero ahora quiero que entiendan lo que expliqué la prédica pasada. Es un espíritu que tanto puede estar en un hombre como en una mujer. Un espíritu de Jezabel donde es controladora, manipuladora, donde es tóxico o tóxica. De hecho, desde que se manifestó Jezabel, las mujeres hacían marchas, Jezabel para presidenta. Jezabel, hacían sus marchas. Bueno, en algunas sí ganó, pero la esencia, o sea, vemos cómo ha sido más el hombre el que ha abusado de la mujer, por obvias razones, como lo mencionó Dios, que el hombre se iba a enseñorear de la mujer, y que por causa del pecado el hombre iba a menospreciar el valor de la mujer. No fue hasta que vino Cristo que igualó, dice, para Dios ya no hay hombre y mujer, esclavo o esclava, o libre, pone a la mujer al mismo nivel del hombre, obviamente en la autoridad que debe, en el rol que debe de llevar en la familia, como la mujer, como madre, como esposa, como ayuda idónea, y el hombre como el varón, el protector, el proveedor, el que debe de defender. Entonces a cada quien le pone su rol, porque recuerde que la tierra estaba desordenada y vacía cuando fue la creación. Pero ¿cómo podría estar desordenada si estuviera vacía? No estaba vacía, sino que no estaba el orden de la palabra de Dios. No fue hasta que dijo Dios, y fue ponerlo todo en un orden, en un cosmos, en una órbita donde debe de estar. Bueno, la vida del hombre también estaba desordenada y vacía sin Cristo. No fue hasta que vino Jesús y nos confrontó con nuestro pecado y nos dijo arrepiéntanse. Nos guía el arrepentimiento, y eso nos lleva a cuando el hombre da la respuesta a ese arrepentimiento, a la palabra de Dios, al ser evidenciados con nuestro pecado, entonces el Señor empieza a corregir nuestras vidas. Amén. Usted está aquí porque Dios está corrigiendo su vida, ¿cierto? Amén. Bueno, eso espero. La violencia puede ser heredada. Hay patrones que se heredan genéticamente, porque a veces el niño ni siquiera hizo nada, pero hace los mismos berrinches que el papá. Tal vez en la mesa está el papá y ¿dónde está mi comida? Y el niño, ¿dónde está mi comida? Y la esposa, no te la sirvo. Bueno, ese es el punto, cuando heredan los hijos las facciones, las pantominas de los papás, o la mamá histérica o rabiosa. No se ría. Bueno, es parte de la evidencia del pecado, cómo nos caracteriza. La violencia puede ser heredada no tanto genéticamente solamente, sino por patrones de conducta de los padres que sin querer enseñan a sus hijos e hijas. ¿Qué fue lo que vería Caín? ¿O dónde aprendió esa mala conducta? Obviamente en ese momento no había nadie más que sus padres. Entonces de sus padres aprendió tal vez el maltrato de Adán contra Eva, no lo sé, pero de alguna manera lo aprendió, y no solamente que lo aprendió, lo vio, lo escuchó, sino que también dentro de él se fue gestando celos. Como dije, la violencia puede ser motivada por celos, por avaricia, por codicia,
poder. Hay muchas maneras de manifestar esa violencia, y de tal manera que lo quiero tener de a mi manera. Y eso es lo que pasó con Caín. Obviamente que ya el pecado ya estaba en él, pero ¿de dónde aprendió esa violencia que lo llevó a matar a su hermano? Celo. Hasta ahí es donde podemos especular. Después se aparece, después en la historia que nos enseña la Biblia, después aparece en la escena de lo que es en Génesis, Pancho Pistolas. Bueno, así le decían los amigos, los cuates del barrio, o ahí en la cantina, pero su nombre era Lamec. Vamos ahí a Génesis capítulo 4. Ese Pancho Pistolas. Espero y entienda la ironía. No, es que el pastor está cambiando nombres. No, es ironía, es sarcasmo para enfatizar el problema del ser humano. Dice la palabra de Dios en el versículo 18, dice, y a Enoc le nació, capítulo 4, versículo 19. Y Lamec tomó, perdón, el versículo 18 dice, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Ese fue el primer bígamo que registra la Biblia. Dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mire cómo lo enfatiza. Mujeres de Lamec, escuchar mi dicho, que a un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Cálmate, Panchito, ¿por qué te enojas? Porque no estoy contento, dijo él. Dijo, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Si ve, aquí está registrado un acto de violencia, un asesinato, no uno, sino 2. Vemos cómo este hombre usa la violencia. No sabemos todo lo que pasó, los acontecimientos, no sé, la mujer lo traicionó o algo pasó de tal manera que este hombre usa la violencia, y eso, se imagina cómo crecerían sus hijos, qué aprenderían de su padre, más que violencia, ¿cierto? O cómo podrían, no hagan eso mis hermanos, mis hijitos míos, y él con el cuchillo, con la piedra ahí con el que mató a ese joven y a ese varón. O sea, no pierde autoridad para predicarles, para enseñarles. ¿Por qué? Porque está matando. Entonces, ¿qué aprenderían sus hijos? Bueno, la misma historia nos enseña que ya en el capítulo 6 nos dice que, y esta generación, hablando de esa generación, habla de que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Más adelante viene Nimrod, aquel hombre que desafió a Dios. Dice que era un hombre valiente, pero dice que era valiente cazador delante de Jehová. Eso significa que desafió a Dios, poniéndose valiente cazador. Dice que, según los estudiadores, habla de que era cazador de almas. ¿Cómo? Pues tal vez con violencia, manipulándolos, no sé qué estrategias usaría, pero fue el primer gobernante. Es donde entra la dispensación de la gobernabilidad, donde empiezan a construir la Torre de Babel. Hay familias donde los hijos lo único que aprendieron en sus casas fue la violencia.
Si hiciéramos una encuesta con los que están, con los prisioneros, con los que están en la cárcel, ¿por qué estás aquí? ¿O qué aprendiste de tus padres? ¿Qué contestarían? Es que fue lo que aprendí de mi papá, fue lo que, o nunca tuve un padre, aunque tuviera un padre físico ahí en la casa, pero es que nunca tuve un padre que me proveyera, que me enseñara, que me instruyera, que me corrigiera. ¿Se acuerda de la primera predicación de la familia hablando a los jóvenes? La responsabilidad de David, y que David no tomó su responsabilidad de disciplinar a sus hijos. Es cierto, fue un excelente adorador, un excelente salmista, pero como padre fracasó, como esposo fracasó, cometió adulterio y perdía autoridad. Aunque sin embargo reconocemos de que él reconocía la misericordia de Dios y apeló a la misericordia de Dios. Como digo, hay familias donde lo único que han aprendido en sus casas es la violencia, berrinches, gritería. Hay algunos que no platican en la casa, se están gritando todo el día. Yo digo, ¿cómo le harán? Se suben al carro, no platican, van gritándose unos con otros. Es más, hasta el perro de la esquina ya grita. Porque es lo que escucha, porque es lo que aprende. Son patrones de conducta que nuestros hijos están aprendiendo cuando nosotros no tenemos ese dominio propio, cuando no nos despojamos del viejo hombre. Y todos llevamos ese viejo hombre, hermanos. Y todas llevan una Jezabel dentro, hermanas. Les iba a decir, no te quedas. No, sí, cierto. En los primeros años de los niños y niñas se va formando el carácter de la persona. Y pongan mucha atención a las conductas de sus hijos antes que sea irreversible. Según los estudiosos, habla de que los primeros 5 años es donde ellos van a manifestar lo que van a hacer. El otro día me decían de unos niños, mire, de sus niños, puede ser claro, de sus niños, no voy a decir nombres, por supuesto, pero de sus niños donde se le presentó la oportunidad a sus niños de hacer lo correcto y uno dijo, no lo hago, y no lo hizo. Ahora, ¿se le forzó? No, tampoco, pero va evidenciando un patrón de conducta. Cuando, voy a ser más claro, tenía $1 para darlo y no lo quiso dar, el otro sí lo dio y él no lo quiso dar, entonces no lo doy. Pero mira, los compañeritos le dicen, mira, es que esto ni siquiera tuyo, te lo acaban de dar. No lo doy, pues no lo den. Pero va empezando a mostrar, va evidenciando dónde se va guiando su corazón. Y si nosotros los padres no estamos viendo esos patrones de conducta que son erróneos y los dejamos pasar por alto, chiquito, dice una mala palabra y hasta te ríes. No, venga para acá. ¿Dónde aprendiste eso? Ahora, si lo está aprendiendo de ti, mira, dátelo tú mejor. Sí, o qué estás viendo, o qué estás escuchando. ¿Qué están aprendiendo tus hijos? ¿Qué están viendo de ti? De nada serviría venir aquí y, sí, hijos, vamos a la iglesia. Ruile, apa. Va a decir, ruile, apa. Papá. O mamá, ¿cómo se podrían sujetar? Mira, pierdes autoridad cuando no te sujetas a tu marido. Familias completas que no se sujetan a la doctrina que nos está enseñando el pastor. Haga lo que quiera, pues. Hagamos la Biblia a un lado. Si yo no le estoy enseñando la Biblia, usted tiene todo el derecho, hermano. Pero si le estoy enseñando lo que dice la Biblia y con la guía de Dios y con la gracia que Dios me ha dado, mire, yo estaba escuchando al pastor Chuy Levar hace un rato. Muy buena predicación, por supuesto, y en esa predicación decía, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles, pero ustedes tienen la responsabilidad de darle una respuesta al Señor, ¿cierto? ¿Cómo dice el pastor? Yo enseño, usted decide. Ahora, eso lo dijo hasta con sarcasmo. ¿Por qué? Porque trato de ironizar una verdad, de que debemos de corregir todos, ¿cierto? El pastor, también el pastor. ¿Usted cree que es fácil predicar cosas donde aquí está mi hijo, mi hija, mi esposa
donde sé que el Señor está tratando conmigo, donde quiero pasar la vuelta a la hoja. No, predica eso. Y eso me demanda que a corregir, ¿no es cierto? En los primeros años, como menciono, que los niños y niñas se van formando su carácter, van formando el carácter de la persona, y ponga mucha atención en la conducta de sus hijos antes de que sea irreversible. El otro día mi esposa y yo estábamos viendo documentales de los niños o adolescentes que están en la prisión. ¿Por qué? Porque ya no se les pudo juzgar en algunos estados, no se les pudo juzgar como adolescentes, sino como adultos, por la maldad que había en ellos. Cómo mataban, cómo hicieron cosas atroces que uno se sorprende, dice, no, esto no puede pasar. Sí, ahí están las evidencias. Cómo mataban a otros niños, cómo se burlaban de ellos. Y si no, busque ahí niños violentos y ahí le va a salir. Y hay unos que tienen su cadena, van a estar encarcelados de por vida. Desde los 10 años van a estar ya, y ya no supieron nada del mundo exterior. Están condenados a ¿qué? A esa vida, estar encerrados todo el tiempo, y no los pueden soltar, porque ha habido casos donde sueltan a esas personas que fingen un arrepentimiento, pero lo primero que hacen es lo mismo, como violadores en serie, asesinos en serie. Si no es con el poder de la palabra de Dios, el pecado se sigue gestando y sigue creciendo. No es más que con la poderosa palabra de Dios que el hombre puede cambiar. No es la psicología. La psicología va a llegar hasta el alma nada más. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra alma al Señor, es el Espíritu de Dios que también obra en nosotros. Es el poder que no tienen ellos. Y si usted ha recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted tiene ese poder, hermano, hermana, de matar a Jezabel, de matar a ese Nabal que mora dentro de nosotros. La Biblia registra de unos hijos que no obedecían a su padre, pero sobre todo que no obedecían a Dios. Uno se llamaba Ofni y otro Fines, hijos de Eli, y eran impíos, dice la palabra de Dios. Eran hijos del sumo sacerdote, el cual estaba encargado de enseñarles, primeramente ¿a quién? A sus hijos, ¿no es cierto? Mostrarles patrón de conducta, mostrarles valores, pero sobre todo la palabra de Dios, y que crezcan con el temor de Dios. Pero si no, él escuchó, ellos llegaron al punto donde en una ocasión, déjame se lo leo. Ellos llegaron a donde estaba los que ofrecían sacrificios, y dijeron, dame carne. No, espérate, tenemos que cocerla para que el cebito, lo que le agrada a Dios, sea quemado y suba esa fragancia a Dios. Y ellos dijeron, no, dámela ahorita, si no la tomaré a la fuerza. ¿Qué es eso? Violencia. Violencia de unos hijos que no respetaban ni a su papá, ni a Dios. No había temor de Dios. Dice, y si, déjenle leer este versículo en 1 Samuel 2:16, pero ahí espérame, de hecho ya no voy a regresar a la otra escritura. Dice, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieras. Él respondía, entiéndase los hijos de Eli, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Más adelante el padre le dice, hijos míos, les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. ¿Por qué? Porque decía que se metían con las mujeres que estaban ahí al servicio del templo. Dice, no, hijos míos, porque no es buena la fama. A él le importaba mejor la fama que las consecuencias eternales de sus hijos. No es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Porque por el ejemplo que estaban dando, estaban ministrando
Y ellos dijeron, no, la tomamos a la fuerza. Violencia. La violencia puede ser física o psicológica, donde un machista puede tener atemorizada a su familia, pero que cuando es la mujer quien usa esta violencia puede manipular, controlar y ridiculizar y maltratar a su marido con violencia psicológica, como Jezabel con Acab. ¿Se acuerda? La prédica. No era violencia física, sino lo controlaba. No, yo mando aquí, yo te traigo esa viña, no te apures. Y lo menospreciaba, lo ridiculizaba delante de los demás. Entonces es una violencia también psicológica. ¿Qué dice el hermano? Ya nos evidenciaste, dicen las hermanas, algunas. Mi intención no es de hacer un chiste del hombre ni de la mujer que está siendo maltratado, sino que después que encontramos el origen del problema, al entender las evidencias, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Porque, ya, algunos son evidenciados. La Jezabel, la tóxica, o el Nabal. ¿Conocen a Nabal? Si no, ahorita lo vamos a escuchar, vamos a leer de él. Pero, ¿de qué serviría evidenciar o sacar, o nada más dejarlos ahí? Bueno, pastor, ya nos enseñó los síntomas. ¿Y la medicina? Y la pregunta sigue siendo, dice, ¿qué debemos hacer? ¿Una marcha? ¿Hacer un teletón para recaudar fondos para las víctimas? ¿Llevarlos al divorcio para que abandonen al cónyuge que es un iracundo o una iracunda, un violento o una violenta? No, el pastor los debe de llevar a la unidad, ¿cierto? Que dice, despojémonos del viejo hombre, de esa vieja mujer, de esa vieja naturaleza que todos acarreamos. Recuerde que uno que comete violencia es porque ha sufrido violencia, tal vez. Muchas jovencitas maltratan porque han sido maltratadas por sus padres, o porque no ha habido un padre o una figura paternal, o porque el papá golpeaba a su mamá y ya después ella no se quiere casar. Todo es un caos el día de hoy. Pero vamos a leer una historia que está en 1 de Samuel capítulo 25. Y aquí es donde vamos a hablar de Nabal, de ese hombre tóxico que está en ti, varón, y en mí. Primera de Samuel capítulo 25. Mire, la escritura dice, versículo 2, dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal. En otras predicaciones, o a lo mejor usted ya ha escuchado el significado del nombre. Nabal significa necio, testarudo, todo eso. Y su mujer Abigail. Abigail viene del nombre amiga o amor también. Dice, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Y yo digo, ¿cómo es que las mujeres más bonitas se juntan con los Nabales? Bueno, pero el hombre, hablo por mí, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre y decirle así, sea paz para ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Y dice, he sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal
ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel? Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas las palabras en nombre de David y callaron. Entiéndase, esperar una respuesta. Dice el versículo 10, dice: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Ah, sí lo conocías. Dice: muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Ah, sabía que estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Dice: ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Bueno, la respuesta estaba: pregúntale a tus pastores, a tus criados. Un hombre o una mujer usan la violencia de lejos, provocando más violencia. Algo que caracteriza a los violentos es su egoísmo. Son posesivos, como Lamec, ¿se acuerdan? Yo quiero 2 mujeres. Ah, son posesivos. ¿Qué dijo Nabal? No, esto es mío. ¿Qué es un necio en la casa? Mi troquita, mi platito, mi sillón. Nadie se sienta en mi sillón. Santo. Nadie maneje mi troca, aunque sea un bochito, pero nadie lo toque. Quédese con su bochito. Otra cosa que son mal agradecidos. Vemos que Nabal no tiene un corazón agradecido. Él sabía, o sea, tonto no era. Para que haya tenido esa riqueza era un hombre inteligente, ¿cierto? No dice que lo heredó, no. Era un hombre astuto en los negocios y entonces sabía cómo se manejaban las cosas. Podemos asumir eso. Entonces él sabía, pero no era un hombre agradecido. Un hombre que usa violencia podrá ser agradecido con alguien, que al contrario, usa hasta la violencia para obtener las cosas. Como dijo: no, yo tengo 2 mujeres, dijo Lamec. ¿Qué dijeron los hijos de Eli? No, a la fuerza lo voy a tener, con violencia. Porque usan la fuerza o autoridad. Puede ser un chaparrito o una mujer chaparrita con un hombre casado así de este tamaño, y lo manipula y lo domina. Y es triste, ¿no? ¿Dónde está la autoridad del varón? Bueno, entendimos la prédica pasada. ¿Cuál fue el problema? Por cuanto obedeciste a tu mujer. Ahora, recuerde que expliqué: cuando la mujer te guía, te aparta de Dios y te dice: no, mira, la palabra de Dios dice esto, está siendo tu ayuda idónea, aún así sea grandota o chaparrita. Obedece a tu mujer, porque te está ayudando, inclusive hasta contra ti mismo, que te puedes hacer daño en tus finanzas, en la guía con tus hijos. Cuando no nos sometemos a Dios, entonces puede venir la ayuda idónea para ayudarnos. Pero si la mujer, fuera del orden de Dios, quiere dominar, controlar, manipular, entonces ya salió del orden de Dios. Entonces, no, es una mujer tóxica. Como un hombre tóxico también puede ser eso. Otra de las cosas que mencioné, que son mal agradecidos: ellos o ellas están acostumbrados a demandar, a exigir, no a dar. Ellos demandan: ¿dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo el otro? ¿Dónde teléfono? Muéstrame esto. Todo quieren. Ahora, cuando hay integridad en el varón, él no tiene problemas en que su esposa vea el teléfono, ¿correcto? A menos. No le pone candado para que su esposa no vea con quién está hablando, qué es lo que está viendo. Pero la mujer o el hombre que pone candado y que nadie lo puede ver, no se haga. Y si le escarbamos, encontramos. No, es que mi vida, no, cálmate. Tu vida ya no te pertenece, le pertenece a tu marido. Y varón, tu vida no te pertenece, le pertenece a tu mujer. Y debe de haber integridad, transparencia. Pero los mal agradecidos no están acostumbrados a dar, sino a exigir,
a demandar. Ellos están acostumbrados a pagar mal por bien. Sigue diciendo la escritura, dice, me quedé en el 11, gracias. He de tomar yo, perdón, versículo 12, y dice, ya los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. ¿Esto qué significa? La enfermedad se contagia, la necedad se puede contagiar, la violencia se puede contagiar. ¿Qué no estabas ahí tranquilo, David? Sí, él quería tomar la venganza en sus propias manos. ¿Qué dice la escritura? Airaos, pero no pequéis, sino dejar la ira, dejar la venganza en manos de Dios. Él pagará. Él apelar a la justicia de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros nos podemos sobrepasar con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los empleados, con los compañeros de trabajo, con el vecino, hasta con el perrito de ahí de la casa. No, pero cuando obramos en la justicia de Dios, esperamos en Dios, Dios obra, hermanos. Entonces vemos cómo aquí David ya estaba siendo contagiado por la ira, quería tomar venganza. Pero uno de los criados, versículo 14, dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saedido. Yo buscando esta palabra en el diccionario no la encontré, pero me tuve que ir al Strong para encontrar la definición, y habla de abalanzarse sobre, lanzarse sobre. Es como esa acción cuando quieres correrlos, pero no correrlos, por favor, abra la puerta y ciérrala por detrás, por favor. No, es como tomar una soga o piedras, me sales de aquí. Eso es lo que implica, que fue lo que hizo Nabal con estos jóvenes. Versículo 15 dice, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Vemos cómo están dando testimonio de David y de la gente que le seguía, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Quiere decir que a pesar de todo les proveía tal vez comida, cuidado, protección de los bandidos, tenían el cuidado de David y de su gente. Cuando estábamos en el campo, dice, versículo 16, dice, muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona. Aquí ya nos va arrinconando a nosotros que estamos entendiendo qué es lo que vamos a hacer. Y aquí es donde podemos aplicarlo, porque ya fue evidenciado el pecado, el problema. ¿Qué vamos a hacer? Que primero que nada, que es reflexionar. Piensa en cómo está tu familia, por qué hay violencia con tus hijos, por qué se comportan así, por qué hasta el perro, por qué se comportan así, por qué están evidenciando gritería en la casa. ¿Le gritas a tu marido o tú estás gritándole a tu esposa, a tus hijos? ¿Qué esperas que tus hijos van a hacer? Gritar, ¿no es cierto? Todo se reproduce según su género, hablando de ese principio. Ahora pues, después de que ya le expuso el problema, ahora pues, ¿qué vas a hacer? Pongo delante de ti, ¿qué vas a hacer? Reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. ¿Qué significa? Miren, por un hombre necio, por una mujer tóxica, pueden venir los problemas a toda la familia. ¿Se acuerdan de la enseñanza? Miren, lo tengo que enfatizar porque va en secuencia, cómo nos va enseñando el Señor y nos va arrinconando para que le demos respuestas como familia, hermanos. Ya dije, tal vez pueden ser los padres, puede ser la mamá, puede ser los hijos, porque el problema está en el ser humano, hermanos, en la conducta del ser humano. No pretendo avergonzar o apuntar así a alguien, no, está en todos, hermanos.
Amén. ¿Jezabeles? ¿Nabales? No se ofenda, pero póngase el saco si le está quedando, porque todos llevamos un Nabal dentro, varón. Un hombre necio. Pero también hay una mujer tóxica dentro de ustedes, hermanitas, en el amor del Señor. ¿Qué van a hacer? Porque el problema ya está. Hay consecuencias. Porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. ¿Cómo se pone un hombre o una mujer necia? Pues necio. Necia. No, yo estoy bien. Y no reconoce su falta. No. Y tranquilo, Panchito. ¿Para qué vas a matar? ¿Para qué vas a matar? ¿Para qué vas a matar? ¿Qué dijo Lamec? No, yo voy a usar la violencia. No, tranquilo, Panchito Panteras. No, relax, la blanda respuesta aplaca la ira. Dice la escritura, Proverbios. Dice, entonces Abigail, versículo 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos, y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Ahí está, pastor, se rebeló la mujer. No, esto es prudencia. Cuando el hombre es un necio, cuando la mujer es una necia, ¿qué? ¿Le vas a hacer caso al necio o a la necia o hacer lo correcto? Como dice la escritura. ¿Qué era lo correcto? Porque el problema ya estaba resuelto. ¿Qué es lo que iba a pasar? Iba a venir cuello contra todos, como había declarado David. Ella ya sabía que iba a venir David, va a venir a acomodar las luces aquí. No, iba a matar a todos. Pero ella dijo, no. Aquí es cuando el varón no se somete a Dios. ¿Qué es lo que debe de hacer la mujer? Lo que una mujer debe de hacer. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer. Dice, versículo 20 dice, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que este tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. ¿Qué es? Pagó mal por mal lo que hizo Nabal. Dice, así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuese suyo no he de dejar con vida a ningún varón. ¿Qué es esto? ¿No es violencia también? David se estaba cegando por la ira para ir a tomar venganza. ¿Qué es lo que pasa? El uno grita y el otro también grita. Y como que gana el que grita más. Cálmate, Panchita, cálmate, Panchito. Perdón por la ironía, pero tengo que enfatizarlo. Amén. Paz de Cristo. Tengo que enfatizarlo, porque si no, no lo van a entender. De nada servirían los gritos, hermanos, cuando no, la blanda respuesta placa. ¿Ustedes creen que no sale Nabal dentro de mí? De repente sale ese Nabal y dentro de mí está, cálmate, Panchito, está el Señor, no le contestes, no le digas, mira que esto, mira. Aún teniendo la razón, hermanos, tenemos que ser sabios y prudentes. Igual, hermanas, sabias y prudentes. Una mujer sabia edifica su casa. ¿Qué dice? La mujer necia la destruye. ¿Con qué? Con sus palabras. ¿Ves cómo la Biblia no se equivoca? Versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. ¿Qué dice la escritura? El que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. No hay problema que no se pueda solucionar cuando hay humildad, hermanos, hermanas. No me crean, créanle la palabra de Dios.
Dice, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Ve cómo toma su culpa, toma su responsabilidad, aunque la culpa haya sido del marido. Dice, no, también es mi culpa, yo asumo mi responsabilidad. Dice, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuches las palabras de tu sierva. Una mujer sabia usa palabras llenas de sabiduría porque tiene dominio propio, sabe cuándo debe de hablar y cuándo debe de callar. Amén, hermanas. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, como necio. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada a la luz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de un medio de palma de una onda. Ella tenía entendimiento de que la venganza es de Jehová. Versículo 30, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Miren, hermanos, esta es la respuesta a la pregunta: ¿qué haremos frente a ese Nabal? ¿Qué vas a hacer, hermanita? ¿Qué vas a hacer, hermanito, con esa mujer tóxica? La respuesta a la pregunta de esta mañana es lo qué debo de hacer por el violento o violenta de mi esposo o mi esposa. Respuesta es interceder por ella, interceder por él. No hagas absolutamente nada. Ora al Señor. Ese de interceder habla de orar al Señor primeramente. Y el Señor te dará palabras sabias y presentará el momento preciso para el cual te puedas enfrentar a ese hombre necio. No antes, no después, cuando el Señor te indique, cuando tú creas que es prudente, y Dios te va a indicar ese momento. Habla de, la respuesta está de pedir clemencia a Dios por los violentos, para que Dios obre en sus vidas. Abigail le habló al hombre de Dios, no a Nabal. ¿A quién le habló? Aquí estaba hablando con David. David representa el hombre de Dios. Y dentro de nosotros, como hay un Nabal, y como hablo los presentes, o a los cristianos que me escuchan, dentro de ti está el hombre espiritual también. Aquel que le ha entregado su vida al Señor, el que está dispuesto a corregir, aunque tiene esas luchas dentro de él, que el Nabal se quiere posesionar de él. Reprendo ese espíritu de Nabal. Aquí es donde nosotros, seamos nosotros los hombres o las mujeres como Abigail, que le hable al hombre necio, que le hable, más bien que ignore al hombre necio, pero que le hable al hombre de Dios. Abigail le habló al hombre de Dios, no a Nabal, que estaba en David, al violento capaz de derramar sangre inocente,
Y David le contestó, no Nabal. Mire lo que le contesta. Recuerde de que dentro de David aún estaba, aunque era un adorador, aunque era un hombre de Dios, hombre temeroso de Dios, también dentro de él existía la necedad como el pecado original que llevamos todos. Amén. Hermanos, hermanas. La respuesta, mire que le dice: y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Se fija? ¿Cómo podemos ser instrumentos de Dios y no instrumentos de Satanás cuando le contestamos? Ahí seguimos manteniéndole, echándole fuego, leña al fuego para que arda esa casa y sea consumida. Pero la blanda respuesta aplaca la ira. No den cabida a la violencia, donde la violencia puede ser descontrolada. ¿Por qué cree que tantos asesinos, tantos hombres violentos, y no solamente hombres y mujeres también, pero la mayoría son hombres que están en las cárceles por no tener ese dominio propio, por no controlar su fuerza, por aprovecharse de los inocentes, todo por codicia tal vez, por poder, por dominio, por lo que sea? Pero vemos cómo David reconoce y le da gracias a Dios por esa mujer que tiene, que le está hablando con sabiduría. Sigue diciendo, me quedé en el 34, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Mire, al yo exponerle esto, usted no espere para mañana, ay, a ver qué pasa. No, póngase a orar por su esposo, póngase a orar por su esposa. Esto no habla de evidenciarla, de decir, mira, todo está hablando de ti. No, ore ahí en su corazón, donde nadie lo ve, donde nadie lo escucha más que Dios. Ore, interceda. Dios trata con este necio, Dios trata con esta tóxica, para que no se pierda, porque es carne de su carne y hueso de sus huesos. Amén. Estoy hablando de las familias, hermanos. Sigue diciendo, y recibió David de su mano lo que había traído, no solamente lo provisional, sino también el consejo sabio. Dice, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. ¿Qué es esto? Respuesta a lo que él fue confrontado. No tome venganza, mi señor, porque va a haber consecuencias. Al rato, el día de mañana, otro divorcio y otro divorcio y otro divorcio. Porque por violento o por violenta, por tóxica. Es que me dejaron, es que esto. Le echa la culpa a los demás como la mujer, la serpiente. Es que la serpiente me engañó. No te hagas, también tú te metiste ahí. Porque ya sabías, mujer, que no debías de comer de ese árbol, hablando de Eva. Ya sabías, pero viste algo que te atrajo. En donde lo bueno se convirtió en malo y lo malo se convirtió en bueno. Ahora es al revés, ya cuando los hijos quieren dominar o violentar con los padres. Y eso, pero eso venimos, ¿no es cierto, hermanos? A ser corregidos. Sigue diciendo, versículo 36, y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. Órale, otra evidencia. ¿Cómo? Bueno, pues aquí lo dice claramente. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. ¿Qué significa esto? Prudencia. Te dije. O delante de los hijos, o delante de... No. Sea sabia, hermana. Si va a discutir con su marido, ven, hijo, vamos a
allá, junto al pozo donde va la samaritana, allá, que el Señor, donde encontrar al Señor para que nos trate con nosotros. Ahí expóngale su necesidad, sea sabia, use palabras con sabiduría. Mira, varón, es que no estás, yo acepto tu autoridad, pero mira, considera esto otro, y uno empieza así, ¿y qué? Vas matando a ese Nabal que va dentro de ti, y el David que está dentro de ti va surgiendo. Es cierto, mujer, tienes razón. Es cierto, esposo, es una necia, soy una testaruda, una gritona, una frustrada. No, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos debe de llevar? A corregir, ¿no es cierto? Corregir con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, pero al tiempo de Dios. Y aquí está hablando de una mujer sabia, con prudencia. Dijo, ¿qué? ¿Se imagina qué es lo que hubiera pasado si llega y le dice, mira, a ver, ¿dónde está la botana? Ya se la di a David. ¿Dónde están las uvas? ¿Dónde está esto? ¿No? Ya se las di. ¿Qué hubiera hecho ese hombre necio? Cuello le da, yo creo. Una golpiza que le da que no se levanta en 2-3 semanas. Pero ella usó la sabiduría. Buscar el momento. Busca el momento correcto. Ore al Señor. Prepara el momento, Señor, para hablarle al hombre de Dios. No al Nabal. No al necio, aquel que está, es que no tengo dinero, es que mira que tú gastas todo. No, ese momento tal vez no es lo correcto. Usa el momento, mira, amigo, así. Que Dios le dé sabiduría. ¿Y dónde la va a obtener? En la palabra de Dios. Varón, si tu mujer está, háblale al corazón. Mira, amiga, yo te amo. Y te acepté, tal. Ya veía, ya mi madre me decía, no te cases con esa mujer. Y me lo decía mi madre. Pero te acepté tal y como es. Yo espero, mira, la palabra de Dios dice esto. Y háblale a la mujer, a Abigail. No le hables a Jezabel. No, ella te va a retar, te va a decir que los dioses me añadan. Si para mañana no te hago esto y le echo, ¿sabe qué? A la comida. Vas a ver si no vas derechito al baño. Amén, hermanos. Versículo 37, estoy terminando. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Lero, candelero. No, y dice, y desmayó su corazón en él y se quedó como piedra, tieso. Se murió, no un derrame que le dio, algún embolia que le dio, mis ovejas. Dice, versículo 38. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Que Dios es amor, sí, pero mira, ¿quién tomó venganza? ¿David? No, Dios. ¿Se fija? Mire, Dios va a acabar con Nabal, el que está usted. Así que mejor entrégueselo, porque si no, es Dios el que le va a quitar la vida a Nabal. Mía es la venganza, dijo el Señor. Dios quiere matar a ese hombre violento en nosotros, pero tenemos que escuchar su voz. Todos llevamos un Nabal, un hombre necio, un hombre violento en nosotros, y Dios quiere matarlo. Es mejor que se lo ofrezcamos voluntariamente. También todas llevan una Jezabel dentro de ustedes, hermanitas. Una mujer necia, testaruda, tóxica y violenta. No tienes que esperar que Dios la mate. ¿Se acuerda cómo murió Jezabel? Cuando los eunucos del rey Acab la empujaron de una ventana, de un techo, cayó y se estrelló contra el suelo, y los perros acabaron con ella. Mire, véalo así, mujer de Dios. Está la Jezabel dentro de usted. Los eunucos que hicieron, la aventaron. Mire, hágale simbólicamente, saque esa Jezabel, empújela, aviéntela, que salga lo tóxico, la tóxica de usted, hermana. Amén.
¿Está entendiendo la prédica? La escritura que leíamos al principio, que el hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y dice algo, por lo cual, desechando, empujando a esa mujer tóxica dentro de usted, hermana, sacando ese naval dentro de nosotros, matarlo. ¿Quién lo mató? Dios, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es que lo mató? Porque Dios obró. Hermana, ora para que Dios mate ese naval dentro de tu varón, ese naval que todos llevamos dentro. Así como varón, ora para que Dios empuje, lance a esa mujer tóxica, a esa Jezabel dentro de tu esposa. Pero no por venganza, no por nada, sino porque le amas, porque nadie golpeó su propio cuerpo, porque ahora ellas son carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos. Si la mujer no está haciendo la obra o no está cumpliendo con el rol que Dios le llamó de proteger a su propio marido como ayuda idónea, ayuda inclusive de él mismo cuando nos portamos necios, como cuando somos testarudos, cuando queremos manejar las finanzas, cuando no tenemos ni siquiera un control. Hay un descontrol en nuestra casa porque no queremos ceder sabiendo que la mujer tal vez puede llevar un mejor control que nosotros. Y tú en tu machismo, no, pero estás viendo tus finanzas cómo están, o estás viendo cómo tus hijos están. Permite, cede un poco. Y si tu mujer sabe llevar mejor las finanzas, confíale, pero que te rinda cuentas. Así como has depositado tu confianza en la educación de tus hijos a través de la enseñanza de tu esposa, así también confiemos en ella, de que Dios va a obrar en ella. Oremos por nuestras esposas. Esposas, oren por su marido. Todos necesitamos de esa oración, de esa intercesión de Abigail. Hombres y mujeres, que sea el momento preciso y que hablemos con sabiduría. Por eso Santiago nos dice, por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, estar atento, tardos para hablar, tardos para airarse, no usar la violencia, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando a esa mujer tóxica, desechando ese naval necio y testarudo, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si recibes esta palabra con humildad, use sarcasmo, ironía, no con la intención de ofender a nadie, sino con la intención de ofender y evidenciar a ese naval, evidenciar a esa tóxica, a esa mujer Jezabel, no con la intención de ofender, hermanos, hermanas, sino con la intención de que corrijamos todos. Amén, hermanos. Póngase de pie. Y en este momento es donde usted, y ahí en su intimidad con el Señor, hable con Él, ore, interceda, como Abigail por su marido. Gracias. Y que lo sabes todo de mí. Nada